Bueno, ¿ya les mandaron el link, muchachos? Listo, perfecto. Bueno, igual ya la puse a grabar. Listo. Lo voy a reenviar de todas maneras. Bueno, muchachos, entonces, la vez pasada vimos síndromes que pueden estar relacionados con el TEA, pero también con la discapacidad intelectual, con problemas del lenguaje. Hoy vamos a ver, ¿cierto? El TDAH en términos generales. ¿Listo? También es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, obviamente, si nos vamos para el índice, entramos a trastornos del neurodesarrollo. Dentro de trastornos del neurodesarrollo, pues vemos otra vez las discapacidades intelectuales, ¿cierto? Trastornos de la comunicación. Aquí vemos trastorno de la fluidez, pragmático. Vemos el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y después del trastorno del espectro autista está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver que este trastorno es muy interesante porque se divide en dos grupos grandes de signos y síntomas. ¿Listo? ¿Cuáles son esos dos grupos grandes? Lo primero es que en el TDAH podemos tener dos patrones posibles. Uno es un patrón de inatención, ¿sí? Y el otro es un patrón de hiperactividad e impulsividad. ¿Pueden estar juntos? Sí, pero también pueden estar por separado. ¿Listo? Entonces yo puedo tener niños con TDAH y se escribe TDAH. Algunos me lo ponían en el, pero está bien, pues yo no se los califiqué, pues porque eso no lo habíamos visto. Me ponían TDAH, es TDAH. ¿Listo? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Listo? Hola. Pronunciar las siglas es muy complejo. Sí, a uno le suena TDAH. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es TDAH, cuando lo escriban, listo. TDAH, listo. Sí, muy bien. Entonces, puede ser un patrón de inatención, un patrón de hiperactividad e impulsividad o un patrón combinado. ¿Listo? En donde están las dos sintomatologías presentes. Obviamente, eso hay que evaluarlo para poder determinar qué interfiere con la funcionalidad del individuo. Acuérdense que estamos hablando de un trastorno. Para poder hablar de trastorno no solamente tenemos que hablar de que hay unos signos y unos síntomas. No, tenemos que evaluar que eso interfiere con la funcionalidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer grupo grande de síntomas son los síntomas de inatención. ¿Listo? Pero para poder cumplir con los síntomas de inatención, muchachos, debemos cumplir un patrón de tiempo y de número de signos y síntomas. ¿Qué nos dice el manual? Miren que con seguridad, a las personas que ustedes han conocido que les han diagnosticado TDAH, a muchos no les han hecho esta evaluación así. Miren, tienen que estar presente mínimo para poder cumplir el patrón de inatención 6 de los siguientes síntomas en adultos, en niños, perdón, ¿sí? 6. Y que estén presentes en los últimos 6 meses, como mínimo. Sí. ¿Hola? Ah, yo no había visto. Igual estoy grabando, pues ahí les queda. Listo. Muy bien. Entonces, para poder cumplir el patrón de inatención, ¿sí? Deben estar presentes en niños, ojo, en niños, al menos 6 de los siguientes síntomas que les voy a leer, ¿sí? Durante un periodo de 6 meses, ¿sí?
teniendo siempre en cuenta algo, y es que esto afecta directamente las actividades sociales y académico-laborales del individuo. ¿Listo? Ojo, en adolescentes ya mayores de 17 años y adultos no se tienen que cumplir 6. Con que se cumplan 5 durante 6 meses es suficiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Miren, por ejemplo, uno. Con frecuencia hay una falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo, durante otras actividades. ¿Listo? Entonces, es un patrón constante de cometer fallas por los descuidos que pueden ocurrir. ¿Listo? Sí. En lo de los niños, ¿hasta qué edad? Hasta los 17 años se deben cumplir 6. Menor de 17. Menor de 17 hay que cumplir 6. Mayores de 17, 5. Muy bien, exacto. ¿Sí? ¿Listo? Ya vamos a ver que no necesariamente, porque para poder calificar esto, pues yo cómo voy a mirar si un niño de 2 años se concentra o se descuida en las tareas que uno le pone. No, ¿sí? Vamos a ver que normalmente esto es por edad escolar, ¿sí? Para niños con edad escolar. Muy bien. B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas también, ¿sí? Dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones, en lecturas prolongadas. Entonces, es importante no solamente evaluar tareas académicas, sino también actividades recreativas o actividades de ocio. Porque también pasa lo mismo en actividades de ocio o actividades recreativas. ¿Listo? No necesariamente. Muchas veces yo tengo porque los papás vienen y le dicen, pero es que doctor, a ver, usted dice que tiene TDAH, pero él es capaz de pasarse 2 horas jugando videojuegos. ¿Sí? Es que aquí estamos hablando de solo un criterio, de muchos. Puede pasar que en el TDAH, inclusive es muy común, que cuando es una actividad de alta motivación, la motivación compensa el déficit de atención. No quiere decir por eso entonces que no tenga déficit de atención. ¿Sí? ¿Listo? C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Parece tener como la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. ¿Listo? Ya te entiendo. Eso muchas veces como que pues se denomina como, pues como a nivel semiológico, tiene un nombre característico que es introproyección, ¿sí? La introproyección es que estás concentrado como en su mundo, en su nebuloso. La gente del común le dice de otra forma, pero no me acuerdo cómo se le dice. La persona ensimismada, creo que le dicen así, ¿sí? ¿Listo? Pero introproyección, digamos que es el término técnico, ¿sí? Introproyección, ¿sí? Sí, eso es como un tipo de introproyección. Está concentrado, es como con la mente en otras cosas, como por allá elevado, ¿sí? Listo. D, con frecuencia no sigue las instrucciones, no termina tareas escolares, los quehaceres, los deberes laborales. Inicia tareas, pero no las termina, ¿sí? Se distrae rápidamente, se eleva con facilidad. ¿Listo? Muy bien. F, con frecuencia evita, le disgusta, se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares, quehaceres domésticos. En adolescentes mayores, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Un niño anciano. Sí, podría ser diagnosticado un niño. Ya vamos para allá. Sí, esperen un segundo. Listo. Que con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, ¿sí? Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteras, llaves, papeles de trabajo, gafas, móviles. Es el niño que se le pierde todo, pues, en comparación con sus compañeritos, pues, ¿cierto? A los niños en general se les pierden cosas, es normal,
¿cierto? Pero uno, a veces, las mamás le dicen a uno, o los papás le dicen a uno como, uy, doctor, es que a mí, no, o sea, a mi hijo sí se le pierde más de la cuenta. Es que, ¿sabe cuántas gafas para el estudio le he tenido que cambiar en el último mes? 5 gafas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, en general a los niños en promedio sí se les pueden perder las gafitas, sí, pero 5 gafas en un mes es mucho, ¿sí? Listo. Y va y uno evalúa y es que las dejó tan. Entonces en la casa le dijeron, pon mucho más cuidado, mira, guárdala, toda la cosa. Nada, otra vez se volvieron a perder, esos son pequeños signos que uno empieza a tener, listo. No quiere decir que el niño que botó 5 veces las gafas tiene un TDAH, pero son signos que sí podemos empezar a mirar, ¿listo? Por ejemplo, es el niño que deja los trabajos para el último día. Eso es una mala gestión del tiempo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, que le cuesta mucho distribuir las actividades de manera organizada. No quiere decir que entonces si yo dejo las tareas para el último día, entonces tengo TDAH. No, pero es solo, acuérdense que tenemos que cumplir. Si somos adultos, 5 mínimo. Si somos niños, 6. Durante un periodo constante de 6 meses. Uno tiene periodos en donde puede estar más distraído que otros, ¿cierto? Listo. Bueno, H, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para los adolescentes mayores o adultos pueden incluir pensamientos no relacionados con el tema que se está tratando. ¿Listo? Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, como hacer las tareas, hacer las diligencias, en adolescentes mayores y adultos, devolver llamadas, pagar facturas, acudir a citas. Entonces, eso es muy común en adultos con TDAH, ¿sí? ¿Listo? Y resulta que es por la forma como funciona su cerebro, no es porque no tengan la intención de hacer las cosas bien. ¿Listo? Eso es muy importante. Yo no sé qué hacer nada, y quiero saber por qué muchas personas dejan todo para lo último. ¿A qué se debe? Esta puede ser una de las causas. Otra puede ser la ansiedad, ¿sí? Otra puede ser porque nunca le enseñaron hábitos de organización del tiempo. O sea, causas puede haber millones y esa es la tarea de nosotros los psicólogos, es no pensar que un signo entonces es esto. No, venga, analicemos todas las posibles causas que pueden estar llevando a eso para intervenir las 20 posibles causas. Eso, la autosaboteo también es de esas cosas que puede depender de 1000 cosas, ¿sí? Lo importante es encontrar cuál es el beneficio del autosaboteo también, ¿sí? ¿Listo? Eso pasa mucho, ¿listo? Es encontrar la causa. Es que el ejemplo, yo cuando he dado teorías de personalidad siempre les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de las características del trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad por evitación? El esquizoide es ese individuo que de alguna manera no le interesa la socialización con otros, ¿sí? El evitativo sí le interesa la socialización, pero hay un patrón que los dos comparten y es alejamiento. El evitativo se aleja porque piensa que los demás lo van a rechazar, porque van a descubrir lo malo que hay en él. Entonces se aleja de los demás. El evitativo, el esquizoide se aleja porque no le interesa. Entonces, miren que es el mismo signo, alejamiento o aislamiento social. Entonces, ahí está la pregunta, ¿qué es el autosaboteo? El autosaboteo puede tener muchas causas. Lo importante es encontrar cuáles son. Entonces, miren que en este caso, una conducta de aislamiento social puede deberse a 2 patrones cognitivos completamente distintos. Uno es por desinterés, el otro es porque van a descubrir lo defectuoso que son. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener el mismo patrón conductual, pero un modelo de interpretación de la realidad muy diferente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Muy buena pregunta, no. No. O sea, si es de característica inatento, mínimo debes cumplir 6 de inatención. Si es de característica hiperactiva, debes cumplir mínimo 6 de hiperactividad. Pero si es de característica combinada, 6 de uno y 6 del otro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora miremos entonces las características de hiperactividad e impulsividad.
Miren, 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo que afecta directamente las actividades sociales y académico-laborales. Lo mismo de los 17, mayores de 17 tienen que cumplir 5 criterios, no 6. ¿Listo? Menores de 17, 6 criterios durante 6 meses. Entonces, criterio A de hiperactividad. Con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Entonces, está el niño que está todo el tiempo en estas. ¿Sí? Es así. Listo. B, con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Acuérdense la definición de hiperquinesia. La hiperquinesia puede ser leve, moderada o grave. Entonces, ¿yo cómo le evalúo? Como un signo. Entonces, la hiperquinesia leve es que el paciente está inquieto en su puesto. La hiperquinesia moderada es que el paciente se para de su puesto, pero cuando yo le pido que se siente un ratico y vuelve y se para. Y la hiperquinesia grave es que por más que yo le pida que se siente, no se sienta. Empieza a dar vueltas, se siente que no puede quedarse quieto. ¿Listo? En el trastorno por hiperactividad puede haber cualquiera de los 3 tipos de hiperquinesias. ¿Listo? C, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Para adultos y adolescentes puede ser simplemente como limitarse a estarse inquieto, estar completamente inquieto. D, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Entonces es el niño que están todos los niños coordinados jugando con el balón. Y es el niño que llega, coge el balón y se lo lleva para él jugar cualquier otra cosa distinta. ¿Sí? Le cuesta mucho coordinar actividades de cierta manera con ciertas reglas. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. ¿Sí? Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un periodo prolongado, como en restaurantes, reuniones. Los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. Entonces, es muy común que otros niños del mismo salón, de la misma edad, digan, es que él es muy raro porque no es capaz de quedarse quieto. ¿Sí? Él está brincando todo el tiempo. Hasta los mismos niños de esa edad lo dicen. ¿Sí? F, con frecuencia habla excesivamente. Entonces, son niños súper locuaces en el lenguaje. Eso no es malo, pero eso en conjunción con los demás síntomas puede ser un signo de hiperactividad e impulsividad. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido con una pregunta. Entonces termina las frases de otros, no respeta el turno de la conversación. ¿Listo? Eso también puede pasar. H, con frecuencia le es difícil esperar su turno mientras espera por una fila. Y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en las conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar a recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que otros pueden hacer. ¿Listo? Criterio, entonces ya sabemos, para cumplir el criterio A, miren, aquí estaba el criterio A, ¿sí? Tengo que cumplir 1 y o 2, siendo 1 inatención, siendo 2 hiperactividad. ¿Listo? Eso nos permite chequear el criterio A. ¿Listo? Criterio B, algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes antes de los 12 años. Entonces, si yo la voy a diagnosticar en un adulto, yo tengo que haber, por lo menos en la entrevista, preguntarle si esas cosas, si alguno de esos síntomas le pasaban cuando tenía menos de 12 años. ¿Listo? C, varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, parientes, actividades. Listo. ¿Sí? D, existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento. ¿Sí? E, los síntomas no pueden atribuirse exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia, otro trastorno psicótico, y no se explica mejor por otro trastorno mental, como un trastorno del estado del ánimo, como la depresión, trastornos de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces siempre es importante tener en cuenta esos demás trastornos antes de diagnosticar el TDAH. ¿Es claro, muchachos? En niños hay que aplicar pruebas neuropsicológicas, muchachos. ¿Sí? En grandes uno aplica una tamización, que es la prueba que yo le recomendé ayer a María Isabel,
que se llama Diva 2.0, yo se las voy a mandar al grupo, que es una entrevista donde uno va respondiendo las preguntas que le hacen ahí, ¿cierto? Y a la final se saca la puntuación. Diva, D-I-V-V-A, D-I-V-A 2.0, ¿sí? Bien. En niños sí hay que aplicar un protocolo completo de neuropsicología, pero eso lo ven en neuropsicología. ¿Sí? Es una prueba de atención. Completamente, porque es que cualquier prueba de atención que esté validada para la población particular, para la edad del niño, el grupo al que pertenece, que nos permite evidenciar alteraciones atencionales, factiblemente en un niño con real TDAH, esa prueba le va a salir bajita. ¿Sí? ¿Listo? Es decir, la prueba no me sirve para decir tiene el diagnóstico, pero sí para comprobar que hay problemas atencionales. Y ya, con la lista de criterios, ¿cierto? Con lo que me describe. Miren, para hacer un diagnóstico de TDAH, muchachos, hay que entrevistar a la familia, hay que entrevistar al colegio, hay que aplicar, muy recomendada, una prueba que se llama la prueba VASC, ¿sí? Que es una prueba de funcionalidad y de conducta, es una prueba que tiene protocolo para la familia, protocolo para la escuela, protocolo para la entrevista individual con el niño. Y es muy completa para evaluar muchos aspectos de funcionalidad. Entonces, yo, por ejemplo, yo que soy neuropsicólogo, ¿yo qué pruebas aplico para diagnosticar el TDAH? Entonces, lo primero es, hago una entrevista con los papás. Preguntarles cuáles son las características, por qué, listo. Tengo la sospecha de un TDAH, listo. Entonces le digo a los papás, bueno, necesito mandar un formulario de preguntas al colegio, a la profesora titular del niño. Uno manda el formulario de preguntas a la profesora titular con los papás. Y además, una entrevista con el niño. Entonces, miren, llevo 3 entrevistas. Una escrita y 2 presenciales. ¿Sí? Incluso si necesito llamar a la profesora para hablar con ella, lo puedo hacer. ¿Sí? Después, al niño, ¿sí? Le aplico, por ejemplo, una prueba Wechsler, es una prueba de capacidad cognitiva general, ¿sí? En el caso, pues, si es un WISP o un WISC, dependiendo de la edad del niño, para evaluar características. Y después le aplico pruebas particulares de función ejecutiva y de atención. Entonces, por ejemplo, aplico un TMT, aplico una prueba de diferenciación de rostros, hay muchas, ¿cierto? De secuenciación de dígitos, hay muchas. Entonces, aplico una prueba de esas. Compruebo que efectivamente hay problemas atencionales y de función ejecutiva, ¿sí? Listo, a través de esas pruebas. Después aplico el BASC, que el BASC tiene una parte para profesores, una parte para papás y una parte para el niño, ¿sí? Listo, para el entrevistador. Después de eso, recopilo toda la información y me vengo a hacer checklist del DSM, ¿sí? Sí, y solo si después de eso yo digo, hay un TDAH. Mandémoslo ya te voy a dar la palabra, a psiquiatría infantil, porque eso sí, muchachos. Lo que más efectividad ha mostrado para prevenir riesgos de consumo de sustancias en la adultez, para prevenir trastorno antisocial de personalidad, para prevenir complicaciones neurocognitivas a largo plazo y para mejorar el rendimiento académico es sí o sí la medicación. La rehabilitación neuropsicológica ayuda a complementar la medicación, pero lo que más efectividad ha mostrado es la medicación. ¿Sí? ¿Listo? Dani, ¿me vas a preguntar algo? Esos niños, por ejemplo, en el colegio se pueden comportar de otra manera, para cambiar el foco, sí. o su conducta siempre va a ser interactiva. No, mira, la característica es que yo debo comprobar acá 2 elementos, ¿sí? Aquí está en el C, ¿cierto? Está por aquí en el C. Varios síntomas de inatención o hiperactividad están presentes en 2 o más contextos. Puede ser que solamente en 2. Puede ser, por ejemplo, en la clase de fútbol y en el colegio, pero en la casa no. ¿Sí? ¿Listo? El punto D, el de hiperactividad.
A este último. Ah, bueno. Porque resulta que, muchachos, cuando yo tengo un niño con esquizofrenia infantil, que vamos a ver al final, ¿cierto? Son niños con problemas cognitivos. Uno de ellos es, por ejemplo, la inatención. ¿Sí? Entonces yo tengo que demostrar que ese niño que cumple todo esto no tenga síntomas psicóticos, que no tenga alucinaciones y no tenga delirios. Si yo descarto alucinaciones y delirios, descarto la esquizofrenia y un trastorno psicótico, entonces, bueno, ya me voy afianzando más en este diagnóstico. Pero además también descarto que es un niño que no tiene depresión, no tiene síntomas depresivos. Tampoco veo que tenga síntomas ansiosos, ¿sí? Tampoco que tenga síntomas disociativos, tampoco un trastorno de personalidad, pues eso es para los adultos normalmente. Y tampoco consume ninguna sustancia, ¿sí? Ah, bueno, este diagnóstico sí puede ser correcto, ¿sí? Pero si me cumple para estos, primero tengo que evaluarlos, aunque va a ser nuestra edad. Yo puedo tener un paciente con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, y además tener un trastorno de déficit de atención. Pero el primero que tengo que empezar a intervenir es el de ansiedad, antes inclusive de atender el de inatención. Porque la ansiedad me puede dificultar la capacidad de prestar atención. Por ejemplo, aquí es muy común, por ejemplo, la marihuana, el THC. El THC produce una cosa que se llama síndrome de desmotivacional. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de desmotivacional? Es que me baja la capacidad de desarrollar motivaciones intensas por actividades que realizo en el día a día, por consumir de manera prolongada el THC, ¿cierto? Entonces, esa pérdida de la función motivacional que empieza a generar, ¿cuáles de ustedes que ya han visto procesos cognitivos, ¿cierto? Ustedes han visto que la atención está muy vinculada con la motivación. Entonces, si empiezo a perder la motivación, ¿qué empieza a pasar con la atención también? Empieza a disminuir. Entonces, una persona con consumo de THC me puede empezar a cumplir con criterios para TDAH, sobre todo el tipo inatente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Es debido al consumo de las sustancias. No a que tenga un TDAH por unas características del neurodesarrollo. ¿Listo? Sí, puede pasar también con la cocaína. La cocaína o el perico genera hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Porque es un psicoestimulante. También el TUCB producen una activación, una hiperreactividad, y eso se puede confundir con los síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no, es por el consumo de la sustancia. ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ahí? Sí. Y no te reconocer a que debe un cuidado de un niño. Mira, si no cumple con los 6, puede ser, pero tú dices, es que de verdad, o sea, no cumple con los 6 exactos, pero es que tiene muchas características de inatención. Para el trastorno por déficit de atención no especificado. Y es que no me cumple, pero mi criterio clínico me dice que quisiera ir un TDAH. ¿Sí? Empecemos a hacer más pruebas, hagamos más evaluaciones. Por eso es muy importante toda la evaluación psicológica. Yo he tenido niños que no me cumplen los 6 exactos, pero en la prueba de atención, punto bajito. ¿Sí? Cuando hablo con los profesores me dicen, no, es que en el colegio toca explicarle porque se distraen muy fácilmente, entonces hay que pedir que se sienten. Los papás me dicen, no, en la clase de fútbol el profesor le tiene que estar regañando, ¿cierto? Uno lo ve como educado, con el habilidoso, ¿cierto? Cuando el básquet también puntúa alto la alteración funcional que tiene. No me cumple con los 6 criterios para el diagnóstico específico, pero sí, todo el resto de cosas me están evidenciando que algo está pasando con la capacidad atencional. Entonces yo diagnóstico trastorno con déficit de atención no es especificado. Porque también puede que sepan como un tecnología y por eso es muy importante evaluar trastornos afectivos, muchachos. ¿Sí? Situaciones que estén ocurriendo que tienen distractibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, los niños que sufren, que padecen de abuso sexual, normalmente tienen tasas de inatención mucho más altas. Yo espero que ya hayan visto los videos del doctor Tamayo, ¿sí? Ahí los explican muy bien qué es lo que pasa en el cerebro.
Muy bien, los códigos del CIE del muchacho dependen de qué presentación tenga. F90.2 es presentación combinada, es decir, se cumplen durante 6 meses criterios de inatención y criterios de hiperactividad y proximidad. Presentación predominante con falta de atención o predominante de inatención, F90.0, solo se cumplen los criterios A1, que son los de inatención, no se cumplen los de A2. Y presentación de prevalencia hiperactiva impulsiva, F90.1, solo se cumplen los criterios A2, que son los de hiperactividad y impulsividad, pero no se cumplen los de inatención. ¿Listo? Profe, Sí. tengo una pregunta, pero respecto a la intervención de ayer. Claro. La compañera Marisabel decía que el paciente tenía Z alto, pero no especificó qué era. Pues. Sí, lo que pasa es que eso. El CIE-10 tiene los códigos Z, eso lo veremos más el próximo semestre. Sí, el próximo semestre en psicopatología 2. Los códigos Z no son diagnósticos de trastornos, sino problemáticas de la vida cotidiana del individuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por allá hay un Z que dice Z, problemas relacionados con conflictos de pareja. Eso no es un trastorno, pero es un criterio Z. ¿Por qué hay que ponerlo? Porque para que la EPS te preste algún tipo de atención, tienes que tener algún diagnóstico. Entonces, el CIE-10, que así funcionamos en muchos países occidentales, y bueno, ya muchos orientales también, tiene que poner algún código, y para eso están los códigos Z. Entonces, el diagnóstico sí era como ella lo puso ahí, era Z32.94, creo que decía problemas relacionados con los patrones del día a día, ¿cierto? Con sus patrones de conducta diaria, o algo así. Entonces, ese es el diagnóstico, así dicen sí. Pero mira que no es un trastorno, ¿sí? Los F sí son trastornos mentales ya directamente. Uno muchas veces, yo por ejemplo, puedo poner un criterio en un diagnóstico F y poner varios Zetas, como para poder definir muy bien, además del diagnóstico, cuáles son las problemáticas que tiene el paciente. Pero eso no es obligatorio. Pero yo lo hago como para que me quede muy organizada la historia clínica. También es importante especificar si es revisión parcial, es decir, si ha habido una mejoría, porque acuérdense que también el cerebro, como se va moldeando, puede que haya habido síntomas y después empezaron a desaparecer varios derechos. Eso es revisión parcial. Pero parcial, ¿por qué? Porque revisión total es que desaparecieron los síntomas. Revisión parcial es que disminuyeron los síntomas, pero sigue habiendo disfuncionalidad. Eso, por eso es parcial. ¿Vale? En todo, no, es que depende de cada uno. Depende de cada uno, Juan. Porque, por ejemplo, yo de la depresión me puedo curar, sí. De la ansiedad me puedo curar. Del TDAH, que es una condición crónica, ¿puedo llegar a tener una reducción significativa de los síntomas? Sí. Es un porcentaje muy bajito. Muchos necesitamos seguir tomando Ritalina el resto de la vida. Yo tomo Ritalina todos los días, ¿sí? Porque si no, no sería capaz de concentrarme. Yo vivo en la nebulosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el TEA, trastorno del espectro autista, tú mejores habilidades. Y eso podría llegar a un punto en que uno diría, bueno, ya dejo de cumplir todos los criterios. Sí, sí, porque eso podría pasar, aunque no necesariamente. Si uno pudiera decir que eso es curarse, puede pasar en un porcentaje bajito. Del trastorno bipolar, por ejemplo, tú puedes entrar en remisión total de los síntomas. Tienes que seguirte tomando el medicamento toda la vida. ¿Sí? En la esquizofrenia puedes llegar a remisión total de los síntomas. Es decir, los síntomas desaparecen, pero te tienes que seguir tomando el medicamento el resto de la vida. Porque eso pasa, muchachos. El día que ustedes vean pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia, no es sino que se debe tomar el medicamento. Puedes llevar 10 años sin tener un solo síntoma. Se lo deja tomar, exacto. Y a la semana se dispararon todos los síntomas. Es impresionante. Para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, son súper asequibles. Inclusive son de venta libre, es decir, no necesitas no es un medicamento de control. Obviamente, lo ideal es que sí estén controlados por el médico. Porque, por ejemplo, un medicamento muy común para el trastorno bipolar es el litio, ¿cierto? No sé si lo han escuchado. El litio es súper bueno estabilizando el estado de ánimo. El problema del litio es que hay que estar haciendo exámenes de sangre para mantenerlo en unos niveles exactos. Porque muy fácilmente, si usted se llega a tomar más de 4 o 5 pastillas de litio cuando no se las debe tomar, es como el Dolex. Uno cree que uno se puede tomar varios Dolex.
Lo máximo en un día se puede tomar como, ¿cuántos? Como $6 máximo. Máximo. Sí, ¿cierto? Porque si usted se toma más de 6 en un día, se pudrió el hígado, ¿sí? Y uno a veces cree que el Dolex, pues, como que no hace nada. No, no, no. Entonces, el litio pasa lo mismo. Por eso es importante el control médico para tratar de mantenerlo en los niveles normales. Pero si se mantiene ahí, entonces toma su pastillita de litio todos los días, juicioso, y se regula impresionantemente. Pero sí es importante el control médico. Sí. El litio, comprar los medicamentos que no tienen una reproducción en la dependencia. Que no producen dependencia, así es. Perdón, Sí, porque no producen dependencia. Los medicamentos son muy seguros en cuanto a eso. Por eso los venden sin fórmula médica. En cambio, las benzodiazepinas, que sí, a veces se usan en psiquiatría porque a veces son necesarias, sobre todo cuando un paciente está muy agitado, hay que darle una benzodiazepina en muchos casos. ¿Sí? Esas sí son de control médico, pero es que esas son más como para pagar las crisis, no para tratar. ¿Sí? Como el ribotril, el clonazepam, el alprazolam, el Xanax, el midazolam, ¿cierto? Son para pagar crisis, son necesarios, sí, pero para pagar crisis no más. ¿Sí? Por eso que el caso de la diagnóstico, porque era la líquido. No, el tenatorio no era el ácido valproico. ¿Sí? Porque acuérdense que la mamá tomaba ácido valproico para trastorno bipolar, ¿cierto? El ácido valproico es buenísimo y no tiene casi efectos adversos. Solamente es altamente tóxico para un feto. Para la mamá no tiene ningún efecto, pero para el feto sí, sobre todo en el neurodesarrollo. Por eso es que cuando se dieron cuenta que ella tomaba ácido valproico, le dijeron, no, venga, mija, cambiémoslo ya por litio, porque el litio tiene menos efectos teratogénicos. ¿Sí? El ácido valproico, teratogénicos, pues para el feto. Exacto. Por ejemplo, un error de pronto que cometieron en ese momento es que ella empezó muy rápido con el ácido valproico otra vez. Lo ideal, y por eso es que está manejado por psiquiatría y por ginecología, porque lo ideal es que continuar un poquito más con el litio durante la lactancia, para que una vez se suspenda la lactancia y se pueda volver a retomar el ácido valproico y ella empezar a montar muy rápido. ¿Sí? Listo. Es importante, muchachos, evaluar si es leve, moderado o grave. ¿Listo? Dependiendo de qué, del número de síntomas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el grave, es que hay muchos síntomas aparte de los necesarios, de los 6. Entonces, yo cumplo con 9, aún digamos siendo graves. Yo cumplo solo con los 6 o los 5 exactos. Es leve. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, preguntas del TDAH. Altamente hereditario, muchachos. ¿Sí? Prevalencia aproximada en niños del 5%, en adultos del 2.5%. ¿Sí? Les voy a contar una noticia. Y yo sé que les va a sonar raro. Me van a decir por qué. Realmente hay subdiagnóstico de TDAH. Es decir, no se le está diagnosticando a todos los niños que tienen TDAH. No se le está diagnosticando. ¿Y por eso les suena raro? Lo que pasa es que el niño por sí, pues, distraído, está aprendiendo, y hay que experimentar. Entonces, el médico es como que el niño no siquiera, el mismo acaba de traer un diagnóstico y estamos sobre el diagnóstico. Exacto, pero entonces eso sería sobrediagnóstico. Pues yo les estoy diciendo que hay subdiagnóstico. Tal vez el problema más bien es que se está teniendo en cuenta una parte de los criterios y otra ¿Y eso qué podría llevar? Claro, es que en realidad hay subdiagnóstico, muchachos, por lo siguiente. Porque se le está diagnosticando TDAH a niños que no lo tienen. Y a los que sí lo tienen, en realidad nunca se les ha diagnosticado. Entonces hay subdiagnóstico de TDAH para los que realmente lo tienen. ¿Sí? ¿Y eso es a qué se debe? Un poco lo que ustedes dicen es, no, lo ven como medio inquieto. Entonces ya, eso es
un diagnóstico de TDAH, 90, y muchos niños, sobre todo de características inatentos. Ese niño que uno ve en este... Y las tuteloras lo aman, pues. Es un niño así. Está pensando en todo, pero es lo que la profesora está diciendo. Y en las notas no le va nada bien. Pero la profesora, pero está juiciosito, no, ayúdenme. Pues, o sea, no, sí, no le va tan bien, él no le va muy bien, que digamos, pero él es muy juiciosito. Creo que eso pasó mucho, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, yo primero empezaba de la ministeria. Y la orden fue, ninguno puede hacer anotaciones porque son secuelas del COVID, o sea, no podemos mandarlos a la UAS, no podemos porque son secuelas del COVID. Pero hicimos secuelas del COVID. Claro, claro. Total, y eso, es que la pandemia, muchachos, a nivel epidemiológico de salud mental nos jodió, porque es que todas las cifras estadísticas están súper alteradas. Sí, es impresionante. Entonces, claro, es muy difícil tomar decisiones con tanta variabilidad de datos. ¿Sí? Y que volver otra vez a manejar una etapa de estabilización como para poder tomar decisiones más acertadas, pero eso pasa mucho. ¿Sí? Y eso sí, en la pandemia se dispararon los diagnósticos de TDAH que no tienen nada que ver con TDAH. Y uno va a mirar, en realidad, son niños con ansiedad, niños con depresión, todo producto obviamente de la pandemia, no es con el gobierno. Algunos, pues, sobre todo cuando no tienen un buen control médico, sí, pues les dan medicamentos que no son propios para el TDAH. Creo que eso también puede ser escuelas de la Total, la violencia intrafamiliar es otro factor importantísimo. Miren que el Cedoxil, sí, se llama Cedoxil. Cedoxil es lisdexanfetamina. Es un excelente medicamento para el TDAH. Ha estado agotado en los últimos, apenas llegó ayer, o antier, y estuvo agotado durante 6 meses. Todos los niños que tomaban Cedoxil estuvieron jodidos sin el medicamento. Ayer en las farmacias, las farmacias decían que nos llegó la caja y ya había gente haciendo fila. Las cajas se fueron otra vez, porque la gente con la preocupación de la escasez compró 20 cajas. ¿Sí? Entonces, se vuelve una cosa muy complicada la distribución de medicamentos. Y todo esto es producto de la pandemia. En la producción se limitó mucho. ¿Sí? Lo ideal para el TDAH, lo ideal sería evaluación neuropsicológica, pues hay un neuropsicólogo que muchos de aquí ustedes se pueden especializar en eso. Evaluación por neuropsicología completa y evaluación por psiquiatría infantil. ¿Sí? Y que el psiquiatra se encargue de mandar el medicamento correcto y el neuropsicólogo hacer las adecuaciones curriculares, hablar con el colegio, hablar con los papás, poner ejercicios de atención, de fortalecimiento de habilidades, trabajando directamente con el niño. ¿Sí? Lo ideal es ese trabajo. Bueno, muchachos, ese es el TDAH. ¿Les queda un poco más claro de lo que antes conocían o ya lo habían visto a profundidad? Preguntas. Recuerden, un niño puede tener chitos, papilas y oídos. ¿Cierto? Por eso es importante. De todas maneras, uno normalmente interviene en escalas de seguridad. Yo no les he explicado eso. Eso pues normalmente se lo deben explicar a uno más adelante, pero igual se los voy a decir porque a veces no lo saben. ¿Sí? ¿Qué es la escala de seguridad del paciente, muchacho? Es lo siguiente. Es intervenir primero lo que más riesgo implique para el paciente. ¿Sí?
Entonces, hola. Acá. Ah, claro, es que verdad que estoy conectado. Ah, aquí a este lado se ve. Sí, sí, a este lado se ve. Bueno, entonces esto es escala de seguridad. Les pregunto, si yo tengo un paciente que me llegan y me dicen, vea, es un paciente con esquizofrenia, es que últimamente está muy mal, doctor, está disparado, está agresivo, se está cortando él mismo, tiene muchas ideas delirantes. Ay, pero doctor, también estamos tan preocupados. Él fuma tanto, ¿sí? Fuma mucho cigarrillo. Pregunta, muchachos, ¿yo tengo que intervenir el consumo de tabaco ya? Sabiendo que está en un episodio psicótico, exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que intervenir? Que eso haya que intervenirlo inmediatamente. Lo primero, trastornos psicóticos. ¿Sí? Esto es cuando un paciente tiene alucinaciones y delirios. Eso hay que intervenirlo de inmediato. Listo. Bien. Entonces, trastornos psicóticos, alucinaciones y delirios. Listo. Eso hay que intervenirlo de inmediato. ¿Cómo se interviene, muchachos? Derechito para urgencias, hospital de 4º nivel. ¿Qué es un hospital de 4º nivel, muchachos? El Pablo Tobón o el San Vicente. Son hospitales que tienen muchas especialidades médicas, incluyendo psiquiatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un paciente en un episodio psicótico tiene un alto riesgo autolítico y alto riesgo heterolítico, es decir, hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a alguien más. ¿Listo? Por el miedo. A cualquier cosa que lo entienden. Claro, pues por el miedo, exacto, están disparados por el miedo. Segundo, que también hay que intervenir de inmediato, riesgos contra la vida. Pero riesgos contra la vida inmediata, ¿cierto? Exacto. ¿Listo? Riesgos con la vida. Entonces, ahí, autolesiones. ¿Sí? También, código dorado, muchachos. Así se llama. Derecho para hospital de 4º nivel también. ¿Listo? Así es. Y uno se lo debe dar al paciente. Porque pues puede pasar que, listo, el paciente me llamó para yo tratar de hacer intervención en crisis, pero yo dejé el celular por allá. Que tenga algún recurso donde llamar, ahí está el código dorado. Es un número, una línea telefónica. Exacto. Total. Y por eso es importante preguntar siempre el lugar de residencia del paciente. Y cuando vemos que hay un riesgo de suicidio, es muy importante decirle, bueno, muy importante, el código de usted se mete ahí en Google rapidito y se lo da el número correspondiente a su región. Yo bueno, vea, Sí. porque ya lo he contado. Y uno llama y ¿qué pasa? Número y tiene que preguntar tú lo quieres, pero lo comparten por el grupo, Sí, por la página, sí. ya me como que muchas veces pasa, uno de tres. Pero que dice el protocolo, entonces, si no contesta el psicólogo, no contesta el código dorado, ¿cierto? No soy capaz de distraerme como y tratar de calmarme con mi red de apoyo, pues, contactando con mi red de apoyo de hecho público. Sí, sí, lo que pasa es que ninguno les manden a alguien, pues eso es un lío el berraco. Entonces muchas veces yo les digo, vaya, de una. Sí, venga, páseme a su mamá. Inclusive, pues a mí me pasó, yo les cuento, un paciente que me llama
Me llama primero a las 6 de la tarde. Me dice, estoy aquí con una amiga, estoy muy mal, pero yo lo había perdido 2 citas antes, solamente 2 citas. Yo no había visto síntomas depresivos. Yo vi como algunas conductas desadaptativas, disfuncionales, y entendí que quisiera trabajar en ellas. Pues. Me llama, no, estoy muy aburrido, estoy aquí con una amiga en Río Negro, pero yo no quiero vivir más, yo me siento muy mal. Entonces listo, yo le dije, pásame a tu amiga, yo hablé con ella, le dije, bueno, no, en este momento él está en una situación difícil, te pido que lo acompañes hasta su casa, que hables con su familia, toda la cosa, y me vas contando. ¿Listo? La amiga no me devolvió la llamada después, no me dijo nada. Él vuelve y me timbra como a las 10:30 de la noche. ¿Sí? No, pero te llamo a decirte que me acabo de tomar 40 pastillas de venlafaxina y me tomé 50 gotas de ribotril. ¿Sí? La venlafaxina es riesgosa para los intentos de suicidio. ¿Sí? Entonces, en ese momento le digo, bueno, más, pero le hablé así súper directivo. En ese momento yo no puedo hacer nada. Vamos a pasar ya mismo a tu mamá. ¿Sí? Si no, pues uno tiene que tener un número de contacto. Si no, ya mismo la llamo. Pero es mejor que tú me la pases. ¿Sí? Entonces él se fue para el cuarto de la mamá, me pasó y yo creo que sí. Primero, sé una situación difícil, sé que te vas a operar, sé que vas a la universidad, pero necesitamos intervenir inmediatamente. Tal, una tal, se acaba de tomar, tiene que irse por urgencias en el hospital, yo hago, soy un tal que estamos en toda la casa, aún así estuve en UCI, los intensivos 5 días. ¿Sí? Y a mí me habló súper congruente, ¿sí? Pero estuve en UCI, porque ya el torrente sanguíneo había absorbido mucha parte del medicamento. Entonces, eso les puede pasar al muchacho. Pero que por lo menos el paciente sabía la ruta, me llamó a mí primero y me llamó para contarme que se habían tomado las pastillas. Ya después, hablando con la psiquiatra, dijimos, no, aquí hay un trastorno de personalidad muy grave, ¿cierto? No hay un trastorno depresivo ni un trastorno de ansiedad, es un trastorno de personalidad, ¿cierto? Pero sí, le puede pasar al muchacho. ¿Listo? Es muy importante saber esta ruta para riesgo suicida, ¿listo? Entonces, obviamente, los trastornos del estado del ánimo, como por ejemplo la depresión, el trastorno bipolar, son trastornos que uno de sus síntomas puede ser conducta autolesiva. Entonces, yo voy a intervenir primero una depresión que una adicción al cigarrillo. ¿Sí? Listo, sí, el cigarrillo mata, bueno, sí, listo. Sí, pero o sea, no es un riesgo inminente a la seguridad del paciente. ¿Sí? Listo. Tener un trastorno del ánimo, mucho más. Después de trastornos del estado del ánimo, vienen los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? A menos de que en los trastornos de la conducta alimentaria haya un índice de masa corporal que implique un alto riesgo en la salud de la persona. Por ejemplo, si me llega un paciente que mide 1,70 y me está pesando 38 kilos, ese paciente está que se me muere. O sea, yo tengo que correr con ese paciente para urgencias también. ¿Sí? Sí, total. Entonces, están ahí de la mano. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Aquí también de la mano está el trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? Sobre todo, acuérdense una cosa, y es, en este podría haber síntomas psicóticos. Entonces, si hay síntomas psicóticos, de primera, ¿sí? ¿Listo? Y ya después, otros trastornos, como por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? Pues porque eso no me pone en un riesgo inminente mi seguridad. Entonces, yo primero empiezo a intervenir la ansiedad, empiezo a intervenir el trastorno depresivo. Si vemos que particularmente van surgiendo otros, listo. Pero lo primero es analizar qué riesgo tiene el paciente. ¿Listo? El riesgo en la seguridad actual. ¿Listo? Otro súper clave, trastorno límite de la personalidad. Si a mí un paciente me llega con trastorno límite de la personalidad, el riesgo de autolesión puede ocurrir sin que nos demos cuenta en cualquier momento. Sí, claro. Sí, el trastorno límite es de los trastornos serios con una alta prevalencia, muchachos. ¿Sí? ¿Que tiene mejoría? Sí, tiene mejoría. Lo que pasa es que toma tiempo y es de mucha dedicación. ¿Sí? Muy bien. ¿Es claro esto, muchachos, entonces de la escala?
¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Sí, porque una vez me pasó, me llegó un paciente y me dijo, es que yo tenía un episodio depresivo, ¿cierto? Y esa psicóloga no me quiso diagnosticar nada. Sí, no me quiso diagnosticar la depresión. ¿Sí? Me puso que tenía problemas relacionados con mi pareja. ¿Sí? Venga, pero es que además de los problemas con su pareja, tenía pensamientos de muerte, problemas de sueño, problemas de la alimentación. Es decir, había un trastorno en el estado del ánimo. Entonces, el terapeuta solamente empezó a intervenir en los problemas de pareja. ¿Sí? ¿Qué terminó pasando? Sí, pues pudo hacer alguna intervención, pero los síntomas depresivos no empezaron a desaparecer, los pensamientos de muerte cada vez eran más frecuentes y más activos. Parece que hay pensamientos de muerte activos y pensamientos de muerte pasivos. ¿Saben cuál es la diferencia? El pensamiento de muerte pasivo es pensar como, si se acaba la vida mejor, pero yo no soy capaz de hacerme daño. ¿Sí? Eso es pasivo. Yo no activamente no estoy buscándome la muerte, pero si me llegara la muerte mejor. Pensamiento activo de muerte, yo buscar directamente la muerte. Ahí es donde está la ideación suicida, ahí es donde está pues, la planificación, inclusive el acto o el intento de suicidio. Entonces es importante, muchachos. Entonces, pues en el mismo orden de idea, lo que es los trastornos de adictivos, pues la adicción, entonces ya como lo último, después de todo eso. Sí, a menos que, por ejemplo, Ahorrando la alucinación. exacto, por ejemplo, el THC en la marihuana muchas veces puede ser un disparador de episodio psicótico. Entonces, lo primero que hay que hacer es desintoxicación, urgencias, total, tratar de empezar a bajar esos niveles de THC del cuerpo, esperar que baje el episodio psicótico, pues tratarlo inclusive y prohibir cualquier otra vez consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Porque el problema muchas veces es que el THC me dispara el episodio primero, la persona vuelve y consume, puede que tenga 2 o 3 episodios donde no tuvo ninguna aplicación, ningún delirio, pero por allá en el mismo consumo volvió a tener un episodio psicótico. ¿Sí? Siguió consumiendo, volvió a tener un episodio psicótico por allá en el episodio 15 de consumo, siguió consumiendo, volvió a tener un episodio psicótico por allá en el episodio 25, en ese episodio mató a su mamá, después siguió consumiendo, no volvió a tener episodios, pero obviamente con el trabajo que ya queda, ¿cierto? Y por allá en el episodio 40 empieza a tener episodios psicóticos sin ni siquiera consumir. Entonces, o sea, una alarma clave es cualquier episodio micropsicótico en situaciones de consumo, inmediatamente suspender cualquier uso posible. ¿Listo? Muy bien. ¿Queda claro entonces? Bueno, ya entonces de trastornos del neurodesarrollo solamente nos quedan faltando los trastornos psicomotores, ¿sí? Esos los vemos el viernes. Ya el sábado vemos trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, y este negativista desafiante, todo eso, ¿cierto? Ya, pues, es que literalmente, muchachos, de temas nos quedan faltando solamente esos, y dentro de 15 días ya vemos ansiedad, depresión, excreción y del trauma interno, que son muy cortitos, no son nada largos. Eso. El del video es para el 27 de noviembre. Me lo pueden mandar al correo. Pues, o la mandan al chat, o para que sus compañeros también lo tengan. Bueno, les voy a explicar un poquito lo del video, como para que los que todavía no lo tengan claro lo sepan. Entonces, es simplemente grabar un video. Si se lo quieren aplicar a alguien, se lo pueden aplicar a alguien. Si no, simplemente simular como si se lo estuvieran aplicando a alguien. ¿De qué? De la escala abreviada del desarrollo de alguna de las etapas. Entonces yo, por ejemplo, voy a escoger la etapa de los 3 años, porque supuestamente tengo un niño de 3 años al frente. Obviamente, ustedes saben que para la etapa de los 3 años, ¿qué cosas tengo que evaluar? Tengo que aplicar la escala abreviada de los 2 años, la escala abreviada de los 3 y la escala abreviada de los 4. Entonces simulo que aplico las 3 para ese niño, me grabo y mando el videito. Es más como, inclusive un material didáctico para que les quede, para que el día de mañana ustedes digan, ay, es que tengo que aplicar la escala. ¿Qué es lo que se aplica a los 4 años? Ve, por ahí hay un videito de una compañera que la aplicó. Bueno, ya sé. ¿Listo? No necesariamente. Solamente la parte de cómo lo aplicaría. ¿Listo? Es un videito corto.
Eso no tiene que, no, créanme que obviamente también depende de qué etapa sea, pero muchos no les gastan ni 5 minutos. Listo. Entonces, lo del parcial, muchachos, lo del de acá, de este, eso. El final va a ser muy parecido a como fue este parcial 2, ¿cierto? Es decir, hablamos de un caso, es más o menos como el 20, yo les expongo el caso del 20, inclusive si terminamos temas antes, les queda más tiempo para el final. Hacemos el último día, les planteo el caso, ¿cierto? Y hasta final de noviembre tienen para entregarme. Lo que pasa es que ya hemos visto más trastornos, entonces voy a tratar de incluirlos, pero ustedes ya saben, lo que necesito es que se conozca el de... ¿Cómo? Yo lo tengo para el 18, pero porque, como para registrarlo en el sistema, pues yo puedo montar notas hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? Sí, eso les iba a decir. El próximo viernes que les traiga ya los parciales, como para que cada uno lo tenga y todo eso, yo ya les hablo del caso en general. ¿Listo? De uno. Entonces, posibilidad de que, por ejemplo, de hoy en 8, cambiamos el caso, vamos a terminar y continuamos con la clase, viendo los trastornos y de esa manera también podemos estudiar. Me gusta, Dani, listo, hagámoslo así. Si todos están de acuerdo, lo hacemos así. Sí. Me parece muy bien, súper, listo. Hagamos eso, entonces dentro de 8 días les entrego el parcial. Hablamos del caso de Mariana, ¿cierto? Y les presento el caso. Exacto. Yo les voy a hacer, en ese caso, si voy a hacer yo de terapeuta que les presento el staff de un caso y ustedes me tienen que ayudar a resolverlo. Eso también puede pasar. O sea, yo voy a ser terapeuta y ahí sí yo les voy a hablar del nombre del hospital, el motivo de consulta por el que llegaron fue este, cuando evalué encontré esto y esto. Entonces ahí sí yo voy a ser terapeuta, que eso también puede pasar. Porque a veces puede ser que a mí como terapeuta, otro terapeuta me remitió el caso porque no lo puede seguir atendiendo. También puede ser una manera. No, va a ser en grupos. Porque me demoré demasiado calificando tantos trabajos. Entonces, pueden ser en grupos de 4 máximo. ¿Listo? El que lo quiera hacer solo, lo hace solo. ¿Listo? Pero pueden ser en grupos de 4 personas. ¿Listo? Igual, me gustó haber hecho un segundo individual como para técnicas de escritura. También a ellos les puse correccioncitas y todo. Eso no equivale a casi nada en la nota. Pero ya ahora... Hola. Pues, pero de todas maneras, pues, si yo veo unos errores de ortografía enormes, pues yo un 5 no lo puedo poner, ¿cierto? Pero pues tampoco les voy a bajar una unidad por eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Eso, el video es también para el final de noviembre. O sea, tanto el video como el final me lo pueden mandar el 27, por ejemplo, si quieren. Para yo tener esos 3 días para calificar y montar notas. ¿Sí? Igual durante el tiempo que podemos ir enviando si... Sí, me pueden preguntar, profe, tal, descubrimos esto. ¿Hasta qué? Hasta los 7 años. Pero yo, por ejemplo, les puedo traer un caso de un niño de 9. Les puedo traer el caso de un niño de 9, donde yo tengo todos sus controles de crecimiento y desarrollo y se los voy a dar. ¿Cierto? Para el procedimiento, o sea, que los niños de ganas no tienen que hacerlo todos los anteriores. Ah, no. Si es para el video, si me llega a mí un niño de 7 años, ¿yo qué le voy a evaluar? El anterior y el presente. No más. Porque a los 7 ya no tengo forma de evaluar 8, porque no hay protocolo para los 8. No, solamente. Acuérdense que uno siempre que me tengo un niño con control de crecimiento y desarrollo, yo le aplico la etapa anterior, la etapa presente y la etapa siguiente. Ya. Sí, en el de 17 años no hay porque no hay 8, ¿sí? No hay etapa de 8. Por ejemplo, si tengo un niño de 5 años, me llegó a control de crecimiento y desarrollo, evalúo la de los 4, la de los 5, pero también la de los 6. Y la de los 6 no me los tiene que cumplir, porque obviamente todavía tiene 5.
pero sí es un poco como mostrarle a los papás qué tareitas pueden empezar a desarrollar este año, ¿cierto? ¿Listo? Juan. Oye, tengo una pregunta. Una prima que no hicieron todos los niveles de desarrollo, ¿cierto? Y yo le preguntaba, porque la época en la primera, preguntaba que más o menos de edad había control. Ya me dijo que más o menos como hasta 5 años, ya tiene 9, ¿cierto? La niña no se quedó más. Para que está bien, yo veo como una alteración en el control. Pero igual como me preocupó mucho porque el mundo es más control. Aparte de que no tiene que tomar Sí, Juan, y eso que me estás describiendo es la realidad del 80% de los niños en Colombia. Porque ahí le daba esta pereza y la realidad, porque era mi papá, que colaba los controles de movilidad particular, para que no me vea. Sí, eso es una realidad muy compleja. Lo que pasa es que también hay que entender que esta educación que ustedes reciben de la importancia en el neurodesarrollo, ningún papá de muchas zonas la ha recibido nunca. O sea, no tienen ni idea qué es el ácido fólico, porque no pasaron de primaria, no vieron que era una sustancia química. ¿Sí? Entonces, en realidad, dicen como, bueno, no, pues si nosotros nos criamos como nos criamos, pues es la forma como logramos sobrevivir, ¿cierto? Es que eso es eso es algo que hay que educar mucho a la población, muchachos, y es que venga, sí, hay muchas personas que están, por algo están vivos, pero es que estamos dejando de contar todos los que sí se murieron por ciertos factores teratogénicos, pues claro, porque no están vivos, pero si los metemos en una estadística, ustedes son el 5% de los que sobrevivieron. ¿Cuántos niños no se han muerto por eso? ¿Sí? Y aún así, aunque me digan, no, pero el 80% sobrevive. Pero si yo sé que tomando ácido fólico no me sobreviven el 80, sino el 95%, venga, ¿por qué no vamos a implementar el ácido fólico? ¿Cierto? Sí, me sobrevivieron el 80%, pero sabiendo que tenemos la posibilidad de una supervivencia del 95%, es también estadístico. ¿Sí? Exacto, así es. Exactamente, exacto, total. Es que la tasa de mortalidad antes, muchachos, de los neonatos era altísima, ¿sí? Altísima. ¿Por qué? Por muchas condiciones en el neurodesarrollo. Muchos niños que se enfermaban y se morían de polio. Ya vimos también de hepatitis B, de infecciones de transmisión sexual por situaciones de abuso. Entonces, venga, estamos promoviendo también la salud, ¿sí? No es solamente como que, no, pero no, yo sobreviví y yo estoy bien. Claro que si uno va y mira, han sufrido de depresión, de ansiedad. Lo que pasa es que en esa época no se nombraba. Exacto, ni siquiera lo saben. Ya como le dije, de depresión, ¿cierto? Yo sabía que porque sabía que yo era porque yo intenté para y cuando yo terminé de estaba teniendo mi de cuánto de también no hay ningún Claro. porque Normal, normal. Toda la vida me he sentido así, claro. Porque ahí también mucho como que Eso se llama, eso muchas veces, Juan, se llama distimia o trastorno depresivo persistente. también a veces me preguntan con las cosas, muy bien con esto, me van a estar rápido el trabajo, me lo renuncio, porque no me lo van a aceptar. Sí, eso es una realidad, muchachos. O sea, también se han normalizado cosas que no se deberían normalizar. Sí. Bueno, entonces terminemos por hoy. Ya la próxima clase, entonces, hacemos revisamos el parcial 2 y les presento el caso del parcial del final.
Chao, muchachos. Chao, Pedro. Chao, que les vaya bien.